continuando con los problemas de circuito magnético, vamos a hacer un problema de cálculo de fuerza magnética. Entonces, para este problema tenemos un circuito magnético cuya armadura, en este caso la I, pues fíjense, el circuito magnético está conformado por una C y una I, está sujeta a una superficie fija por medio de un resorte, o fuerza del resorte es menos K por X menos X0, siendo X0 la posición inicial, y K vale 10 a la 4 Nm. La I tiene un peso de 250 gramos, la permitividad del acero magnético de fabricación es de 2000 con respecto al vacío, y el circuito está alimentado por una fuente de tensión y cuenta con la bobina con una resistencia equivalente de 5 ohms, por el cual circula una corriente I. Entonces vamos a plantear las ecuaciones eléctricas y mecánicas de este ejercicio. Entonces tenemos que las ecuaciones eléctricas tenemos un solo terminal eléctrico y un terminal mecánico, donde la ecuación eléctrica es B1 igual a R por I1 más la fuerza electromotriz. La fuerza electromotriz la podemos calcular a partir de la variación del enlace de flujo con respecto al tiempo. Y la ecuación mecánica no es más que la segunda ley de Newton, masa por aceleración igual a la diferencia de fuerzas, en este caso la fuerza eléctrica que ejerce el circuito magnético, que la vamos a calcular a partir del principio de los trabajos virtuales, y la fuerza mecánica que la va a ejercer el resorte, que lo vemos en la ecuación menos K por X. Entonces de la ecuación eléctrica B1 igual a R por I1 más la fuerza contraelectromotriz, podemos sustituir la fuerza contraelectromotriz en función del enlace de flujo con respecto a su variación con respecto al tiempo, y vamos a asumir que el circuito es lineal, es decir, que el enlace es de la forma L por I. Entonces, si sustituimos la expresión del enlace L por I en la expresión de derivada, podemos calcular la tensión sobre el eje eléctrico en función de R, la corriente, y la derivada con respecto al tiempo del enlace, que es el producto de L por I. Si aplicamos la regla de la cadena, es decir, derivada del primero por el segundo sin derivar y derivada del segundo por el primero sin derivar, podemos obtener la expresión que vemos en la lámina, donde vamos a tener diferenciados dos términos. La variación de la inductancia con respecto al tiempo, que se va a colocar en función de la posición, multiplicando por el diferencial de X arriba y abajo para no alterar la ecuación, con lo cual me queda la velocidad y la variación de inductancia con respecto a la posición por la corriente. Cada uno de esos términos se conocen en la ecuación de tensión como los términos disipativos, los asociados a la resistencia. Los términos de transformación son los asociados a las derivadas de las corrientes, y los términos de generación, que son asociados a la velocidad, que es la variación de la posición con respecto al tiempo, y a la variación de la inductancia con respecto a la posición. La ecuación mecánica es masa por aceleración, fuerza eléctrica menos fuerza mecánica. Ya habíamos discutido que la fuerza eléctrica la podemos calcular a partir de la derivada de la energía o de la coenergía con respecto a la posición, siendo la energía un medio de L por I cuadrado, y dependiendo solamente de la inductancia de la posición, podemos obtener que la fuerza eléctrica es un medio de la derivada de la inductancia con respecto a la posición por la corriente al cuadrado. Entonces podemos diferenciar fácilmente de esta ecuación los términos de fuerza eléctrica y fuerza mecánica. Entonces necesitamos calcular la inductancia del camino magnético. La inductancia de ese camino magnético es N cuadrado por la permeancia equivalente. Permeancia equivalente que se obtiene del paralelo entre el hierro y el entrehierro. Entonces tenemos que la permeancia del hierro la podemos calcular como μ0 por μr por el área transversal sobre la longitud del hierro, teniendo μr como constante, mientras que la del entrehierro la vamos a calcular utilizando la corrección punta-placa, porque están cambiando las áreas entre la C y la I
utilizando la corrección asumiendo que el área de la C es cuadrada. Entonces, para calcular la derivada de la inductancia con respecto a la posición no es más que n cuadrado, que no cambia con la posición, por la derivada de la permeancia equivalente en función de x. Siendo la permeancia equivalente el paralelo entre la permeancia del hierro y la permeancia del entrehierro. Entonces, sustituyendo y calculando la permeancia equivalente y derivándola con respecto a la posición, obtenemos la siguiente expresión, siendo x la distancia del entrehierro. Como vemos, la función es bastante complicada, pero su dependencia con x viene a ser, en un caso cuadrática, inversa o inversa cuadrática. Entonces, de esa manera podemos calcular la fuerza. Vamos a tener que en el punto de equilibrio, fuerza eléctrica es igual a fuerza mecánica. La ecuación de régimen transitorio y permanente, pues básicamente del circuito, es la ecuación eléctrica y la ecuación mecánica, siendo L el producto de n cuadrado por la permeancia equivalente, que la tenemos en esta expresión, y la derivada con respecto a la posición de la inductancia viene dada por la expresión de la derivada parcial de la permeancia equivalente, que viene dado por esta ecuación. Es decir, que con el conjunto de ecuaciones que tenemos señaladas en la lámina, podemos resolver la dinámica del sistema mecánico o el convertidor electromecánico que tenemos en la lámina, simplemente calculando la ecuación eléctrica, la ecuación mecánica, la dependencia de las inductancias del circuito magnético y cómo varían ellas con respecto a la posición. Eso nos permite calcular la fuerza eléctrica y, utilizando la ecuación mecánica, que no es más que la segunda ley de Newton, nos permite calcular la dinámica del sistema. Gracias por su atención.